Hola a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema que viene siendo independencia lineal. Primero tenemos la definición. Consideremos que B, espero que se alcance a notar el puntero, este puntero pequeño, para que me sigan en la lectura. Entonces en la definición vamos a considerar que B es un espacio vectorial. Y vamos a considerar que B1, B2 hasta B sub n son elementos de B, es decir, son vectores en el espacio. Y también vamos a considerar la misma cantidad, pero ahora de números reales, es decir, de escalares. Los B's son vectores, los A's son números reales, son escalares reales. Tenemos la definición aquí de independencia lineal. Dice aquí: si la única forma posible en que se cumpla esta igualdad, es decir, cuando A1 por B1 más A2 por B2 y así continuamos sumando hasta AN por B sub n, aquí me comí el subíndice. Si esta combinación lineal, si la única forma de que se cumpla esta igualdad es que todos los números A sean iguales a 0, pues entonces diremos que los vectores B1 hasta B sub n son linealmente independientes y lo vamos a abreviar así, LI. Notemos que de entrada, si todos los números A fueran igual a 0, pues entonces A1 por B1 es 0, A2 por B2 es 0, AN por BN es 0, todos serían ceros y entonces la suma de puros ceros pues efectivamente es el vector 0. Entonces, si A1 y A2, si todos los A son iguales a 0, pues entonces esta igualdad se cumpla. Pero lo importante aquí es que sea la única forma posible. Si la única forma posible en que se cumpla esta igualdad es que todos los números sean ceros, todos los números A sean iguales a 0, pues entonces en este caso decimos que los vectores son linealmente independientes entre sí. En el caso de que no sean linealmente independientes, pues vamos a decir que son linealmente dependientes. ¿Qué significa que no sean linealmente independientes? Pues significa que existe una forma en que se cumpla la igualdad. Existe una forma en que esta combinación lineal sea igual al vector 0, pero en donde al menos uno de los valores A sea distinto de 0. En ese caso, pues diremos que los vectores son linealmente dependientes entre sí y lo abreviaremos como LD. Entonces, si existe algún valor A que sea diferente de 0 y que se cumpla esta igualdad, pues entonces ahí diremos que son dependientes, linealmente dependientes. Si la única forma posible es que todos los A sean ceros, pues entonces decimos que son linealmente independientes. Vamos a pasar a algunos ejemplos. Vamos a considerar, pues vamos a checar. Bueno, escribo una indicación. En cada inciso determine si los vectores dados son linealmente independientes o son linealmente dependientes. Inciso 1. Vamos a empezar con vectores de R2. Vas a empezar con B1 igual, digamos, al vector 2, 4. Y B2 igual al vector menos 3, 7. Y queremos saber si estos dos vectores son linealmente independientes entre sí o si son linealmente independientes. Y para ello, pues lo que necesitamos, pues como son dos vectores, necesitamos dos escalares. Y necesitamos estudiar cuándo
Cuando tomamos escalares A1 y A2, queremos saber cuándo A1 por el vector B1 más A2 por el vector B2 es igual al vector 0, al 0 del espacio. Como son vectores de longitud 2, pues entonces estamos en R2. Y el 0 del espacio R2, pues es el vector que tiene dos ceros. Entonces, pues queremos saber esto cuándo se cumple. Pues esto se cumple. Voy a reescribir esto. A1 por B1, pues es A1 por el vector 2, 4, más A2 por el vector menos 3, 7. Y queremos que sea igual al vector 0,0. Puesto que sabemos cómo hacer operaciones con vectores, pues sabemos que esto significa, hacemos la operación, sería 2 por A1 en la primera entrada, menos 3 por A2. Y en la segunda entrada sería 4 por el escalar A1, más 7 por el escalar A2. Y queremos que esto sea igual al vector 0,0. Voy a mover estos para tener un poco más de espacio. Moví unos numeritos. A1 por B1. Bien, entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Y queremos verificar si la única solución posible es que A1 y A2 sean 0. Si escribimos pues este es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Este sistema pues lo podemos escribir en forma matricial como la matriz de coeficientes, que sería 2 menos 3, 4, 7, multiplicado por el vector de incógnitas A1 por A2, y queremos que sea igual al vector de ceros. Bien, entonces pues lo que queremos saber es si la única solución posible es que A1 y A2 sean ceros. Es decir, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y queremos verificar, pues queremos ver cuántas soluciones tiene el sistema. Esto lo podemos hacer de muchas formas. Pues lo podemos hacer trabajando con la matriz extendida, con el método de Gauss-Jordan, o como nada más me interesa saber si existe una única solución o si existen más soluciones. Y en este caso, pues es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Pues vamos a utilizar un teorema que tenemos por ahí. Un teorema que establece que un sistema de ecuaciones, un sistema de n ecuaciones con n variables, es decir, si la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada, entonces podemos saber si existe una solución única a través del determinante. Tenemos un teorema que decía que este sistema va a tener solución única si y solo si el determinante de la matriz es diferente de 0. Entonces, pues es una matriz de 2 por 2. El determinante pues lo podemos calcular muy sencillo. ¿Cuánto es el determinante de la matriz 2 menos 3, 4, 7? Pues sería 7 por 2, 14, menos 4 por menos 3, pues sería menos 12. Y esto es igual a, sería 14 más 12, serían 26, lo cual es diferente de 0. Y entonces obtenemos, concluimos que este sistema de ecuaciones tiene una única solución. ¿Y cuál va a ser la única solución? Pues que A1 y A2 sean 0. A1 igual a 0 y A2 igual a 0, sabemos que es una solución. Entonces, como además sabemos que el sistema tiene una única solución, pues es esa es la única. Entonces, por lo cual, A1 vale 0 y A2
vale 0. Y entonces, conclusión, B1 y B2 son vectores linealmente, como la única forma posible de que se cumpla esta ecuación fue que A1 y que A2 fueran iguales a 0, pues entonces estamos en el inciso A. Concluimos que los dos vectores son linealmente independientes. En este primer ejemplo, pues me quise yo ahorrar, pues quise yo evitar el método de Gauss-Jordan, pero pues en los siguientes ejemplos, pues no lo evitaremos. Vamos a trabajar con el método de Gauss-Jordan. Pasamos a un segundo ejemplo. Vamos a considerar B1 Bueno, antes de usar Gauss-Jordan, vamos a trabajar con un ejemplo parecido. Vamos a considerar el vector 4 menos 12 y B2 igual al vector, digamos, menos 3 y nueve. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Y entonces, pues otra vez empezamos suponiendo. Supongamos que A1 por el vector B1 más A2 por el vector menos 3 menos 3, 9, pues queremos que sea igual al vector 0, al 0 del espacio. Pues esto nos lleva a trabajar con el sistema de ecuaciones. Lo vamos a escribir en forma matricial. Es el sistema de ecuaciones 4 menos 12 menos 3, 9 multiplicado por el vector el vector de variables, el vector de incógnitas, y queremos que esto sea igual al vector de ceros. Entonces, pues otra vez para saber si este sistema de ecuaciones lineales si tiene solución única, pues lo hacemos a través del determinante. ¿Cuánto es el determinante de la matriz 4 menos 12 menos 3, 9? Pues sería 9 por 4 serían 36 y luego menos 12 por menos 3, pues son 36. Nos queda 36 menos 36. Nos da igual a 0. Significa que hay más de una solución. Entonces, existen más de una solución. De hecho, van a existir infinitas soluciones. Bueno, ya sabemos que existen infinitas soluciones. Vamos a calcular al menos una. ¿Cuál sería una solución a este sistema de ecuaciones? ¿Cuánto valdría A? ¿Cuánto puede valer A1? ¿Cuánto puede valer A2? Pues ahora sí procedemos a hacerlo por Gauss-Jordan. Entonces, por Gauss-Jordan vamos a hacer manejo de renglones. A ver si en el renglón vamos a evitar un poquito los pivotes. Vamos a hacer la siguiente operación. En el renglón 2, vamos a sumarle 3 veces el renglón 1. Y con eso obtenemos el vector, el renglón 1 sería 4 menos 3 y luego el 0. Y entonces 3 por el renglón 1 sumándoselo al renglón 2 nos va a quedar 12 menos 12, 0.
Y nos va a quedar aquí menos 3 por 3 sería menos 9, más 9 nos va a quedar 0 y aquí también nos queda 0. Entonces obtenemos a través de la matriz aumentada, pues obtenemos este de aquí y este de aquí se puede traducir como la ecuación 4 por A1 menos 3 por A2 igual a 0. La segunda ya la vamos a ignorar porque la segunda nos estaría diciendo que 0 por A1 más 0 por A2 es igual a 0. Pero eso no nos está aportando nada. Entonces tenemos esto de aquí. Y si despejamos, pues nos quedaría 4A1 igual a 3 por A2. Y entonces nos quedaría que A1 es igual a 3 entre 4 por A2. Y entonces, por ejemplo, si A2 fuera igual a 4, pues entonces A1 tendría que ser igual, si A2 vale 4, entonces 3 cuartos por 4, pues va a 3. Y entonces vamos a verificar si esto es una solución del sistema. O si son los escalares que buscamos. Notemos que, a ver, A1 sería 3 y lo queremos multiplicado por el vector 4 menos 12. Y luego A2 vale 4, sería más 4 por el vector menos 3, 9. Menos 3, 9. Y si hacemos esta operación, 3 por el vector 4 menos 12, pues sería 12 menos 36. Y luego 4 por el vector menos 3, 9, sería el vector menos 12, 36. Y la suma de estos dos vectores efectivamente nos da el vector 0,0. Entonces ya encontramos dos valores, A1 y A2, los dos diferentes de 0, tal que la combinación lineal 3 por el vector 1 más 4 por el vector 2 nos da el vector de ceros. Y entonces, pues en este caso, pues en la definición estamos en el inciso B. Se cumplió esta ecuación, se cumplió la igualdad y al menos uno de los A's fue distinto de 0. De hecho, los dos fueron distintos de 0. Entonces podemos concluir que los dos vectores son linealmente dependientes. Entonces concluimos que en este caso B1 y B2 son vectores linealmente dependientes. Son vectores linealmente dependientes. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Vas a pensar B1 igual al vector 7 menos 3, B2 al vector 0, 1 y B3 igual al vector 2, 0. Y bueno, pues vamos a suponer, ahora necesitamos tres escalares, A1, A2 y A3. Entonces, supongamos que A1 por el vector 7 menos 3, escribir aquí, A1 por el vector 7 menos 3, más otro escalar A2 por el vector 0, 1, más otro escalar por el vector 2, 0, y queremos que eso sea igual al vector 0 del espacio, al 0 de R2. Esto nos lleva a considerar el sistema de ecuaciones 7A1 más 2 por A3 y menos 3 por A1
más A2, ambos igual a 0. Entonces tenemos este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero de hecho, aquí podemos ya empezar a notar algo. Si en la ecuación 1 despejamos A3, nos quedaría que A3 sería igual a menos 7 A1 y dividimos entre 2. Y de la ecuación 2, si despejamos A2, pues nos quedaría que A2 es igual a 3 por A1. Entonces A2 y A3 van a depender de A1. Lo que significa que este sistema tiene infinitas soluciones. Para cada valor de A1 se convierte en un parámetro. Y para cada valor que le demos al parámetro A1, pues vamos a obtener una solución. Vas a escoger alguna en particular. Entonces, si A1 fuera igual a 2, entonces A2 sería igual a 6 y A3 sería igual, aquí nos quedaría menos 7 medios por 2, pues sería menos 7. Y notemos que, pues verifiquemos, 2 por el vector 7 menos 3 más 6 por el vector 0, 1 menos 7 por el vector 2, 0. Si hacemos la operación, pues esto sería el vector 14 menos 6 más el vector 0, 6 más el vector menos 14, 0. Y si hacemos la suma de estos tres vectores, pues fácilmente podemos notar que si nos queda 0 entre 0. Lo que significa que obtuvimos valores de A, no todos ellos 0. De hecho, los tres fueron diferentes de 0, tal que la combinación lineal de los tres vectores sí nos quedó el vector 0. Y entonces podemos concluir que B1, B2 y B3 son vectores linealmente dependientes entre sí. Bueno, quiero que empecemos a notar algo. Al final del video voy a enlistar una lista de propiedades, una lista de propiedades que se cumplen, relacionadas con la independencia lineal. Entonces quiero que empecemos a notar algo. En los primeros dos ejemplos, en el ejemplo 2 concluimos que los dos vectores eran linealmente dependientes. Los dos vectores eran linealmente dependientes. En cuanto veamos los dos vectores, podríamos haber empezado eso lo menciono un poco más a detalle más adelante, pero lo que quiero yo notemos es que el vector 1 y el vector 2, a ver si se fijan, el vector 1 va a ser igual al vector 2, pero multiplicado. A ver, si el vector 2 lo multiplicamos para que el menos 3 se convierta en 4, vamos a multiplicarlo por menos 4 tercios. ¿Qué pasa si multiplicamos el vector 2 por menos 4 tercios? Pues nos quedaría menos 3 por menos 4 tercios, pues nos quedaría 4. Y luego si multiplicamos el 9 por menos 4 tercios, pues eso sería menos 36 tercios, lo cual es igual a menos 12. Y entonces esta igualdad se cumple. Esto va a pasar siempre. De esta forma podemos identificar cuándo dos vectores son linealmente dependientes entre sí o linealmente independientes. ¿Cuándo van a ser linealmente independientes? Pues si uno de ellos es un múltiplo de otro. Vamos a ver el ejemplo 1. En el ejemplo 1 fueron linealmente independientes. Pero notemos que no hay forma
de que, o sea, ninguno de ellos es múltiplo del otro. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar este 2 para que se convirtiera en este menos 3? Pues tendríamos que multiplicarlo por menos 3 medios. 2 por menos 3 medios sería menos 6 medios, es decir, sería menos 3. Pero después tendríamos que multiplicar el 4 por el mismo menos 3 medios. Pero al multiplicar 4 por menos 3 medios, 4 por menos 3 medios sería menos 12 medios, es decir, daría menos 6, es decir, no nos quedaría el 7. Lo que indica que el B2 no es múltiplo del B1. Y al revés, pues tampoco se cumple, el B1 tampoco es múltiplo de B2. Y por eso fue que llegamos a la conclusión de que eran linealmente independientes. De esa forma podremos identificar cuándo dos vectores son linealmente independientes. Eso es lo que nos dicen, o eso es lo que ejemplificamos con los primeros dos ejemplos. Ahora, en el tercer ejemplo, pues aquí dimos los valores exactos, los valores que cumplían, los valores que hacían que la ecuación, los valores que hacían que esta ecuación fuera verdadera. Si quisimos dar unos valores específicos. Pero si nada más queríamos afirmar que son linealmente independientes, eso lo podríamos haber hecho desde aquí, desde que planteamos el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque existe un teorema. Puesto que los valores de este lado, del lado izquierdo tenemos los coeficientes con las variables y del lado derecho los términos independientes. Y sabemos que si los términos independientes son ceros, pues entonces el sistema de ecuaciones se llama un sistema homogéneo. Y existe un teorema que dice, en un sistema de ecuaciones homogéneo, dice que si el número de variables es más grande que el número de ecuaciones, pues entonces el sistema homogéneo siempre tiene infinitas soluciones. Y entonces, como en este sistema homogéneo teníamos dos ecuaciones, pero con tres variables, pues por eso, en vista de ese teorema, pues tendríamos que ese sistema automáticamente tiene infinitas soluciones. Y entonces lo que podemos empezar a notar de aquí es que si tenemos un número de vectores que es más grande que el tamaño de los vectores, es decir, aquí el tamaño de los vectores pues es 2. Los vectores tienen dos entradas, pero tomamos tres vectores. Como el número de vectores fue más grande que el tamaño de los vectores, por eso fue que llegamos a la conclusión de que los vectores eran linealmente dependientes. Eso va a pasar siempre. Bueno, estos fueron vectores en R2. Si estuviéramos trabajando en R3 y escogemos 4 vectores, pues 4 vectores siempre van a ser linealmente dependientes en R3. Lo mismo que si tomamos 4, 5, 6, 7 vectores, cualquier cantidad de vectores, pero que sea mayor o igual que 4. Y si fueran vectores en R4, pues entonces, si tomamos de 5 vectores en adelante, pues van a ser linealmente independientes. ¿Qué pasaría si en el espacio de matrices de 3 por 5, bueno, los vectores aquí son matrices? ¿Cuál es el tamaño de estas matrices? Pues tienen entradas 3 por 5, es decir, tienen 15 entradas. Y entonces, si en este espacio nos tomamos 16 matrices, pues esas 16 matrices automáticamente van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Estos comentarios que estoy haciendo los vamos a escribir al final. Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a verificar. Vamos a trabajar con B1 igual al vector 1 menos 3, 4, 1. B2 igual al vector 0, 5, menos 4, 1.
y B3 igual al vector 1, 2, 0 y 2. Y entonces pues vamos a supongamos que A1 por el vector 1 menos 3, 4 y 1 más 1 a 2 por el vector 0, 5, menos 4, 1 más A3 por el vector 1, 2, 0, 2 y queremos que sea igual al vector de ceros, al cero del espacio. En este caso pues estamos trabajando con tres vectores de longitud 4, es decir, estamos trabajando en R4. Aquí estamos trabajando en R4. Y entonces pues tenemos el sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 3 variables. Vamos a escribirlo, aquí pues sí necesitamos resolverlo, puesto que el número de ecuaciones no es igual al número de variables, pues no podemos trabajar con el determinante. Entonces, y pues el número de variables es más pequeño que el número de ecuaciones, pues tampoco funciona el argumento del ejercicio anterior, lo que acabamos de mencionar. Entonces no queda de otra más que trabajar, más que utilizar el teorema de Gauss-Jordan, el método de Gauss-Jordan. Aquí tendríamos el sistema de ecuaciones que sería A1 más 0A2 más A3 y eso igual a 0. Y luego menos 3A1 más 5A2 más 2A3 igual a 0. Luego 4A1 menos 4A2 más 0A3 igual a 0. Y A1 más A2 más 2A3 igual a 0. Entonces pues tenemos que resolver este sistema. Lo vamos a hacer pues por Gauss-Jordan. Entonces ya tenemos el pivote del primer renglón. Entonces eliminamos los otros tres términos de la primera columna. Para ello pues vamos a hacer en el renglón En el renglón 2 vamos a hacer la operación. Le vamos a sumar 3 veces el renglón 1. En el renglón 3, al renglón 3 le vamos a restar 4 veces el renglón 1. Y en el renglón 4, al renglón 4 le vamos a restar el renglón 1. Con eso obtenemos la matriz, el primer renglón permanece igual. En el segundo renglón, entonces es el primer renglón por 3 y le sumamos el renglón 2. Entonces 1 por 3 menos 3, 0. Bueno, la primera columna van a ser ceros. Ahora es 0 por 3, 0, más 5 son 5. Y luego 1 por 3 son 3, más 2 son 5. Y de este lado pues también nos van a quedar puros ceros. Ahora en el renglón 3, al renglón 3 hay que restarle 4 veces el renglón 1. Entonces en esta entrada pues sería 0 por menos 4 pues es 0. Y luego menos 4, menos 4. Y luego 1 por menos 4 son menos 4, más 0 son menos 4. Y luego, y en el cuarto renglón, al cuarto renglón le restamos el primer renglón. 1 menos 1, 0, 1 menos 0 da 1, 2 menos 1 da 1, y 0 menos 0 pues da 0. Obtenemos esta matriz. A continuación, pues vamos a hacer un intercambio. Para obtener el siguiente pivote, vamos a intercambiar el renglón 2 con el renglón 4.
Entonces obtenemos la matriz 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 4, menos 4, 0. Ya podemos, pues ya vamos viendo, vamos identificando lo que va a pasar. En el siguiente paso, pues vamos a, en el renglón 3, le vamos a sumar 4 veces el renglón 2 y en el renglón 4 le vamos a restar 5 veces el renglón 2. Y de esta forma en el 1 nos queda 1, 0, 1. El segundo 0, 1, 1, 0. Y al hacer la operación en el tercer renglón, al multiplicar el segundo renglón por 4 y sumarlo al 3 nos va a quedar ceros. Y al multiplicar el segundo renglón por menos 5 nos va a quedar 0, menos 5, 0. Y al sumarlo por el renglón, al sumárselo al renglón 4 nos va a quedar igual el vector de ceros. Y entonces hasta aquí concluimos con el método de Gauss-Jordan. La conclusión, los resultados que obtenemos es que A1 más A3 va a ser igual a 0 y que A2 más A3 va a ser igual a 0. Esta es la solución al sistema. Pues es un sistema con infinitas soluciones. Vamos a tener que A1 va a ser igual a menos A3 y A2 pues también va a ser igual a menos A3. Entonces cualquier elección de valores A1, A2, A3 que cumplan esta doble igualdad, pues hacen que esta ecuación sea verdadera. Vamos a escoger alguna. Digamos si A3 vale 1. Si A3 vale igual a 1, entonces A1 vale menos 1 y A2 también vale menos 1. Para no tener tanto negativo, vamos a tomar A3 como menos 1 y entonces A1 y A2 son 1 positivo. Y entonces, sustituyendo en la ecuación, vamos a verificar A1 por el vector A1 vale 1. Entonces sería nada más el vector 1 menos 3, 4, 1. Porque A1 vale 1. Y luego más A2 también vale 1. Entonces sería más 1 multiplicado por el vector 0, 5, menos 4, 1. Y luego ahora A3 vale menos 1. Entonces sería menos el vector 1, 2, 0 y 2. Sustituimos en esta ecuación y verificamos cuánto nos va a quedar. Pues en la primera entrada sería 1 más 0 menos 1. Pues sí nos queda 0. En la segunda, menos 3 más 5 serían 2. Y luego menos 2, 0. En la tercera entrada sería 4 menos 4, 4 menos 4 menos 0, 0. Y en la cuarta entrada, 1 más 1 menos 2, 0. Si se cumple la ecuación. Si encontramos valores distintos de 0, tal que la combinación lineal de los tres vectores sí nos dio el vector de ceros. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los vectores B1, B2 y B3 son vectores linealmente dependientes. Son vectores linealmente dependientes. Siguiente ejemplo.
Vamos a considerar los vectores. Ahora vamos a trabajar en R3. Vamos a considerar vector B1 igual al 1, 3, 5. B2 igual al vector menos 3, 2, 1. Y B3 igual al vector 7, menos 1, 3. 7 menos 1, 3. Y entonces supongamos que A1 por el vector B1, 1, 3, 5, más A2 por el vector menos 3, 2, 1, más A3 por el vector 7 menos 1, 3. Y vamos a suponer que eso es igual al cero del espacio, es decir, al vector que tiene 3 ceros. Entonces, eso nos lleva a considerar el sistema de ecuaciones, pero notemos que sería un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 incógnitas. Como es el mismo número de ecuaciones que el mismo número de variables, aquí sí podemos utilizar el teorema que nos dice que el sistema va a tener solución única si solo si la matriz de coeficientes tiene determinante diferente de 0. Es decir, el sistema de ecuaciones en forma matricial, la matriz de coeficientes es el 1, 3, 5, menos 3, 2, 1 y 7 menos 1, 3, multiplicado por la matriz, por el vector de incógnitas, y esto igual al vector de ceros. Entonces, como tenemos como la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada, pues entonces lo estudiamos a través del determinante para saber si existe solución única o si no. Entonces estudiamos el determinante de la matriz 1 menos 3, 7, 3, 2 menos 1, 5, 1, 3. Y pues si prefieren, pues vamos a calcular este determinante a través del método de diagonales. Entonces calculamos primero las 3 diagonales, los cuales ponemos con signo positivo. Nos quedaría 1 por 2 por 3 sería 6. Y luego menos 3 por menos 1 serían 3. Por 5 sería más 15. Y luego 7 por 3 son 21, por 1 es más 21. Esos son los positivos. Ahora las diagonales invertidas, esas son negativas. Entonces, pues vamos a poner menos. Y 5 por 2 son 10, por 7 son 70. Y luego 1 por menos 1, eso es un menos 1. Por 1 sigue siendo menos 1. Y la tercera diagonal, 3 por 3 son 9, por menos 3 son menos 27. Hacemos esta operación. 6 más 15 son 21, más 21 son 42. En el segundo paréntesis, 70 menos 1 son 69, 69 menos 27 son 62, son 42, menos 42. Es decir, nos quedó igual a 0. El determinante de la matriz de coeficientes fue igual a 0. El teorema dice que si el determinante es diferente, existe una solución única si solo si el determinante es diferente de 0. Como aquí nos quedó el determinante igual a 0, significa que existen infinitas soluciones. Pues ya no vamos a dar los valores de A1, A2 y A3, pero sí podemos concluir que B1, B2 y B3 son vectores linealmente dependientes, porque existen infinitos valores de A1, A2 y A3 que hacen que esta ecuación sea verdadera.
Si quisiéramos dar valores explícitos de A1, A2 y A3, pues hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Resolvemos el sistema a través del método de Gauss-Jordan. Pero lo que nos interesa es saber si era linealmente independiente o linealmente dependiente. Y ya sabemos. Pasamos con un siguiente ejemplo. Pasamos en un siguiente ejemplo. Pues voy a utilizar estos mismos vectores. Voy a utilizar estos mismos vectores, pero voy a modificar uno de ellos. Vamos a modificar el vector 3. Vector B3. Vamos a trabajar con el vector menos 2, menos 1 y 2. Y entonces, pues esto nos lleva a considerar, pues otra vez empezamos suponiendo que A1 por el vector B1, 1, 3, 5, más A2 por el vector menos 3, 2, 1, más A3 por el vector menos 2, menos 1, 2, es igual al vector de ceros. Pues otra vez, como es un sistema, esto nos lleva a considerar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pues podemos identificar si existe una única solución o si existen infinitas soluciones a través del determinante de la matriz de coeficientes. En este caso la matriz de coeficientes sería 1, menos 3, menos 2, 3, 2, menos 1 y 5, 1 y 2. Calculamos el determinante nuevamente por el método de diagonales. Las diagonales positivas sería 1 por 2 por 2, son 4. Luego menos 3 por menos 1 son 3, por 5 son 15. Y luego menos 2 por 3 son menos 6. Y menos 6 por 1 son menos 6. Ahora las diagonales negativas sería 5 por 2 son 10. Por menos 2 son menos 20. Luego 1 por menos 1 da menos 1. Por 1 sigue siendo menos 1. Y por último 2 por 3 son 6. Por menos 3 son menos 18. Nos queda 4 más 15 son 19. Menos 6 son 13. Y aquí sería menos 20, menos 21, menos 39. Por el menos de afuera sería más 39. Y 13 más 39 son 52. Y como 52 es diferente de 0, significa que el sistema de ecuaciones tiene una única solución. Y entonces en este caso concluimos. En este caso concluimos como el determinante fue diferente de 0, entonces la única solución al sistema es que A1 sea igual a A2 sea igual a A3 y los tres sean iguales a 0. Y entonces concluimos que ahora en este caso los vectores B1, B2 y B3 son vectores linealmente
independientes. Son vectores linealmente independientes. Bueno, quiero que notemos algo con estos dos ejemplos. En el ejemplo 4, estos tres vectores fueron linealmente dependientes. Vamos a auxiliarnos con el programa GeoGebra. Y vamos a graficar esos vectores. Vamos a graficar el vector era el vector 1, 3, 5. Es el vector 1, 3, 5. El segundo era el vector menos 3, 2, 1. Y el tercero era el vector 7, menos 1, el vector 3, 3. Y en el otro ejemplo, pues nada más habíamos modificado el tercer vector, precisamente pues para ejemplificarlo aquí. Entonces en el otro ejemplo, el vector 3 era el vector menos 2, menos 1, 2. Ok, entonces primero consideremos los tres primeros vectores. Estos tres primeros vectores habíamos concluido estos tres vectores, la conclusión había sido que son vectores linealmente dependientes. Considerando los primeros tres, esos eran linealmente dependientes. Y luego modificando el tercero, obtuvimos que eran linealmente independientes. Visualmente, gráficamente, ¿qué indica? O visualmente, ¿cómo podemos saber si unos vectores en R3, si tres vectores en R3 son linealmente dependientes o si son linealmente independientes? Pues noten lo siguiente. Estos tres vectores fueron linealmente dependientes. Fíjense que si yo pongo la vista en un ángulo específico, podemos notar que los tres vectores se pueden poner en un solo plano. Existe un único plano que contiene esos tres vectores. Lo podemos ver en un ángulo específico. De este lado, pues en esta vista quizás no se vea, pero si la ponemos de forma específica, pues podemos notar que sí existiría un plano que pasa por los tres, que contiene a los tres. Sin embargo, si modificamos el tercer vector y ponemos este de aquí, pues ya no va a existir un plano que contenga a los tres. Un plano que contenga a dos de ellos, pues ya automáticamente ya no va a contener al tercero de ellos. Visualmente eso es lo que pasa. Tres vectores en R3 cuando son linealmente dependientes, pues solamente si están contenidos en un solo plano. Y eso se llama esa propiedad se llama que son vectores coplanares, pertenecen a un único plano. Entonces, esto es lo que podemos ver visualmente. Tres vectores en R3 son linealmente dependientes si existe un plano que contiene a los tres
Y si no existe ese plano, pues entonces van a ser linealmente independientes. En el caso de 3 vectores en R3. En el caso de 2 vectores, pues ya lo habíamos mencionado en los ejemplos anteriores. 2 vectores van a ser linealmente independientes y solo si uno de ellos es múltiplo de otro. Pero ya sabemos que eso significa, si un vector lo multiplicamos por un escalar, pues eso significa que el vector lo estamos estirando, o lo estamos encogiendo, o lo estamos invirtiendo hacia el otro lado. Pero lo importante es que si multiplicamos un vector, si un vector es múltiplo de otro, pues entonces existe una línea recta que contiene a los dos, es decir, son colineales. Dos vectores son linealmente dependientes y solo si son colineales. Y 3 vectores en R3 son linealmente dependientes y solo si son coplanares. Esta observación pues la escribimos igual al final del video. Pasamos con un par de ejemplos más. En el caso de matrices, llevamos 5 ejemplos. Ejemplo número 6. Vamos a considerar ahora vamos a trabajar en el espacio de matrices de 2 por 2. Vamos a tomar B1 como la matriz 2, 3, menos 1, 1. B2 como la matriz 1, 1, 3, menos 1. Y B3 como la matriz 0, 1, 2, 0. Y entonces supongamos que A1 por la primera matriz, por el primer vector, sería 2, 3, menos 1, 1, más A2 por la segunda matriz, 1, 1, 3, menos 1, más A3 por la tercera matriz, 0, 1, 2, 0. Y queremos que esto sea igual al 0 del espacio. El 0 del espacio en matrices de 2 por 2, pues es la matriz de ceros de 2 por 2. Esto nos lleva a considerar el sistema de ecuaciones. También sabemos hacer operaciones con matrices. Esto indica que la primera entrada, en la entrada 1,1 obtendríamos que 2A1 más A2 más 0A3 sería igual a 0. Y luego en la entrada 1,2 tendríamos que 3 por A1 más A2 más A3 sería igual a 0. En la entrada 2,1 tendríamos que menos A1 más 3 por A2 más 2 por A3 sería igual a 0. Y en la entrada 2,2 tendríamos que A1 menos A2 más 0A3 es igual a 0. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, para resolverlo, pues utilizamos Gauss-Jordan. Entonces, expresamos el sistema de ecuaciones a través de la matriz aumentada de coeficientes. Entonces, quedaría 2, 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, menos 1, 3, 2, 0, 1, menos 1, 0 y 0. Entonces lo resolvemos por Gauss-Jordan. Entonces lo primero que hacemos, vamos a intercambiar el renglón 1 por el renglón 4.
para tener el primer pivote. Entonces tendríamos 1 menos 1, 0, 0. 3, 1, 1, 0. Menos 1, 3, 2, 0. Y 2, 1, 0, 0. A continuación, pues en el renglón 3 le vamos a restar en el renglón 3 le vamos a restar 3 veces el renglón 1. Perdón, en el renglón 2. En el renglón 3 le vamos a sumar el renglón 1. Y en el renglón 4 le vamos a restar 2 veces el renglón 1. De esta forma obtenemos la matriz. El renglón 1 queda igual. 1 menos 1, 0, 0. En el renglón 2 multiplicamos por el primer renglón por menos 3 y se lo sumamos al renglón 3. Entonces 1 por menos 3 sería menos 3 más 3, 0. Menos 1 por menos 3 sería 3 más 1, 4. 0 por menos 3 da 0 más 1, 1. Y en el siguiente 0. En el renglón 3 nada más sumamos el renglón 1 con el renglón 3. Entonces nos quedaría 0, 2, 2 y 0. Y en el renglón 4 le vamos a restar 2 veces el renglón 1. Renglón 1 por menos 2. 1 por menos 2 sería menos 2 más 2, 0. Menos 1 por menos 2 son 2, más 1 son 3. 0 por menos 2 da 0, más 0, 0. Y el siguiente 0. Para obtener el pivote de la segunda columna, pues es más fácil trabajar con el cuarto renglón. Así que vamos a utilizar el renglón 4, lo vamos a sustituir. No, al revés, el renglón 2 lo vamos a intercambiar por un tercio del renglón 4. Multiplicamos el renglón 4 por un tercio y lo intercambiamos con el renglón 2. Eso nos lleva a trabajar con la matriz 1, primera columna 1, 0, 0. Primer renglón 1 menos 1, 0, 0. El segundo renglón lo intercambiamos por un tercio del renglón 4, pues nos va a quedar 1, 0, 0. Tercer renglón permanece igual. Y en el cuarto renglón pues ahora va a quedar 0, 4, 1 y 0. Pues ya tenemos el pivote del segundo renglón, en la segunda columna. Con ese pivote, como nada más tenemos un 1 y todos los demás son ceros, pues con ese pivote podemos eliminar directamente todos los otros términos del renglón 2. Y eso nos llevaría a obtener pues lo que haríamos sería renglón 1 en el renglón 1 le sumamos el renglón 2, en el renglón 2 le restamos 2 veces el renglón 2 y en el renglón 4 le restamos 4 veces el renglón 2 y de esta forma obtendríamos la siguiente matriz. Primera columna 1, 0, 0. Segunda columna 0, 1, 0, 0. En el primer renglón pues le completamos con ceros, en el segundo también le completamos con ceros. Y entonces nada más nos quedaría, en el tercer renglón quedaría 2, 0. Y en el tercer renglón, en el cuarto renglón quedaría 1, 0. Y ya a continuación
Pues en el renglón 3 lo vamos a multiplicar por 1/2. Y de una vez, para ya no escribir más matrices, en el renglón 4 le vamos a restar 1/2 del renglón 3. Entonces en el renglón 4 le restamos 1/2 del renglón 3. Y esto nos lleva a obtener la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y de esta forma ya tenemos resuelto el sistema a través del método de Gauss-Jordan. Y la conclusión es que A1 es igual a 0, A2 es igual a 0 y A3 es igual a 0. Es decir, la única solución, la única forma posible de que se cumpla esta igualdad, la única forma posible de que se cumpla esa igualdad, pues es que los tres valores A1, A2 y A3 sean iguales a 0. Como los tres tienen que ser como los tres, la única forma posible en que se cumpla la ecuación es que los tres sean iguales a 0, pues entonces concluimos que las matrices B1, B2 y la matriz B3 son matrices linealmente independientes entre sí. Si se fijan, pues fue un poquito más largo, pero pues lo trabajamos exactamente igual que si fueran vectores. Y ya para concluir el video, un último ejemplo en un espacio que también conviene que trabajemos algunos ejemplos. Sería el ejemplo número 7. Ejemplo número 7. Ahora vamos a trabajar en el espacio de polinomios. Polinomios de grado, digamos, polinomios de grado menor o igual a 3. Polinomios de grado menor o igual a 2. Vamos a trabajar en este espacio. El vector B1 va a ser el polinomio 8 menos 4x menos 4x cuadrada. El vector B2 va a ser el polinomio 2 más x, 2 más x menos x cuadrada. Y el polinomio, el vector B3 va a ser el polinomio 3 más x cuadrada. Entonces, pues tenemos estos tres vectores en el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. Igual, tenemos que verificar si son linealmente independientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 es igual al 0 del espacio. El 0 del espacio, pues estamos en el espacio de polinomios. Entonces el 0 del espacio pues es el polinomio 0, es decir, es la función 0. Pasa la función 0. Entonces vamos a sustituir, esto sería A1 multiplicado por 8 menos 4x menos 4x cuadrada, luego más A2 por 2 más x menos x cuadrada y luego más A3 por 3 más x cuadrada. Y queremos que sea igual a 0. Vamos a hacer el siguiente desarrollo. Nos va a quedar 8 por A1 menos 4A1 por x menos 4A1 por x cuadrada más 2 por A2 más
a2 por x menos a2 por x cuadrada y luego más 3 por a3 más a3 por x cuadrada y eso igual a 0. Necesito un poquito más de espacio. Eso igual a 0. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agrupar. Vamos a agrupar los términos, los que no tienen x. Sería este, con este y con este de aquí. Entonces los agrupamos esos tres. Nos quedaría 8 por a1 más 2 por a2 más 3 por a3. Enseguida vamos a agrupar los que tienen x. Sería este de aquí y nada más esos dos. Esos dos términos tienen x, así que la vamos a factorizar la x, porque la x sería un factor en común. Entonces quedaría más, entre paréntesis, menos 4 por a1 y luego más, el siguiente término sería más a2. Esos dos términos serían los que multiplican x, los coeficientes de x. Y a continuación agrupamos los tres términos que tienen x cuadrada. Entonces los coeficientes de x cuadrada, también factorizamos la x cuadrada, entonces nos quedaría menos 4a1, luego sería menos a2 y por último más a3. Y queremos que eso sea igual a la función 0. Entonces, este de aquí es un polinomio. Cuando un polinomio es igual a 0, pues eso va a pasar si solo si los coeficientes de polinomio, o sea, cuando un polinomio cuadrático es igual al polinomio 0, pues cuando es de la forma 0 más 0 por x más 0 por x cuadrada. Este es el polinomio 0. Todos los coeficientes tienen que ser 0. Entonces, este tiene que ser 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad, para que se cumpla la ecuación. Y eso nos lleva a obtener un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres variables. 8 por a1 más 2 por a2 más 3 por a3 debe de ser igual a 0. Menos 4 por a1 más a2 tiene que ser igual a 0. Y menos 4 por a1 menos a2 más a3 también tiene que ser igual a 0. Entonces, este desarrollo nos lleva a considerar este sistema de ecuaciones. Y a partir de aquí, pues ya lo que sigue es exactamente lo que hemos hecho en los pasos anteriores. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres variables. Podemos proceder a hacerlo de dos formas. Si nada más queremos afirmar que el sistema es linealmente independiente o linealmente dependiente, pues lo podemos hacer a través del determinante, porque es un sistema de tres ecuaciones con tres variables. Pero si además queremos encontrar valores a1, a2 y a3 que cumplan la ecuación, pues entonces ahí sí tenemos que trabajar con el método de Gauss-Jordan. Vamos a trabajar con el método de Gauss-Jordan. Entonces el método de Gauss-Jordan, pues vamos a considerar la matriz aumentada de coeficientes. 8, 2, 3, 0. Menos 4, 1, 0, 0. Menos 4, menos 1, 1, 0. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Pues vamos a tener que trabajar con fracciones.
Bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo por el determinante y en el caso de que sí existan soluciones, soluciones que sean diferentes de 0, pues esas soluciones las vamos a obtener a través de regla de Cramer. Entonces, pues vamos a estudiar el determinante de la matriz de coeficientes. Sería el determinante de la matriz 8, 2, 3, menos 4, 1, 0, menos 4, menos 1, 1. Entonces, los valores positivos sería 8 por 1 por 1, 8. Y luego 2 por 0 por menos 4, 0. Y luego 3 por menos 4 por menos 1 sería más 12. Esos son para las diagonales positivas. Ahora para las negativas sería menos 4 por 1 por 3 sería menos 12. Luego menos 1 por 0 por 8 sería 0. Y luego 1 por menos 4 por 2 sería menos 8. Y entonces nos queda 8 más 12 son 20 menos 12 menos 8 son menos 20. Y por este otro menos queda más 20. Entonces nos queda 40, lo cual es diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, pues significa que significa que la solución es única. Entonces, como el determinante, vamos a escribir la conclusión. Como el determinante fue distinto de 0, entonces como el determinante fue distinto de 0, entonces la única solución es que A1 sea igual a A2, sea igual a A3 y sean iguales a A0. Esa es la única solución. Y entonces pues empezamos suponiendo que la combinación lineal de los tres polinomios era igual al 0 del espacio. Pero terminamos concluyendo que los escalares A1, A2 y A3 todos tendrían que ser necesariamente 0. Por lo tanto, la conclusión es que los polinomios B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Linealmente independientes entre sí. Bueno, nada más quiero aclarar algo. Hace rato dije algo equivocado. Aquí el determinante nos dio diferente de 0. La regla de Cramer pues se utilizaría para obtener los valores A1, A2 y A3 en este caso. Pero ya sabemos que los tres valores igual a 0 siempre es una solución del sistema homogéneo. Que el determinante sea diferente de 0 pues indica que no hay otras soluciones, es la única. Y hace rato dije algo incorrecto, porque dije que utilizaríamos la regla de Cramer en el caso de que existieran otras soluciones diferentes a la solución trivial. No, eso está mal. En este caso tendríamos que resolverlo, tendríamos que buscar los valores a través del método de Gauss-Jordan. Entonces no podríamos aplicar regla de Cramer. La regla de Cramer sería para este caso. Sin embargo, es innecesaria, porque ya sabemos que la única solución sería que todos sean ceros. Bien, entonces hasta aquí tenemos 7 ejemplos de independencia lineal. ¿Cómo identificar si un conjunto de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes?
Entonces ya para concluir el video vamos a resumir algunos comentarios que hice hace un momento. Algunas propiedades relacionadas con la independencia lineal. Lo escribimos en forma de teorema. Tenemos varias propiedades. Primero, pues vamos a pensar que B es un espacio vectorial y vamos a considerar algunos vectores en ese espacio. Vectores B1, B2 hasta B sub n más 1. Primera propiedad. Si alguno de los BJ es 0, entonces el conjunto de vectores automáticamente es linealmente dependiente. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaría si B1 fuera igual al vector de ceros? Y B2 fuera, no importa quién sea A, B. Entonces, si tomamos A1 igual a 1 y A2 igual a 0, pues entonces sería verdad que A1 por B1 más A2 por B2, esto sí va a ser 0, porque A1 por el vector de ceros pues va a ser el vector de ceros, y luego el escalar 0 por cualquier vector pues también nos va a dar el vector de ceros, y la suma de los vectores ceros pues sí va a ser el vector 0. Eso va a pasar siempre. Si alguno de los BJs es el vector 0, si el vector 0 pertenece a este conjunto de vectores, entonces automáticamente son linealmente dependientes. La solución de acuerdo a los ejemplos que hicimos, sería plantear un sistema de ecuaciones, pero ese sistema de ecuaciones tendría al menos una solución no trivial, que sería como de esta forma. Basta con escoger, si B3 fuera el vector 0, pues escogemos A3 igual a 0, y todos los A's, A1, A2, todos los otros A's iguales a 0, y entonces se cumpliría que la combinación lineal sí es el vector 0. Entonces por eso tenemos la primera propiedad. Cualquier conjunto de vectores que tenga al vector 0 siempre va a ser un conjunto linealmente dependiente. Segunda propiedad. Dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es un múltiplo del otro. Eso lo mencionamos en los primeros dos ejemplos. Tercera propiedad. Si tenemos n vectores que son linealmente dependientes y luego le agregamos uno más o le agregamos más vectores, pues entonces esos siguen siendo linealmente dependientes. Si tenemos un conjunto que es linealmente dependiente, pues cualquier conjunto que sea más grande que ese, pues también va a ser linealmente dependiente. Y al revés, si tenemos que los n vectores de B1 hasta B sub n son linealmente independientes y luego le quitamos uno, si le quitamos uno, pues entonces sigue siendo linealmente independiente. O si le quitamos 2, 3, no importa los que le quitemos, va a seguir siendo linealmente independiente. Si es linealmente dependiente y le aumentamos vectores, sigue siendo linealmente dependiente. Si es linealmente independiente y le quitamos vectores, sigue siendo linealmente independiente. Quinta propiedad. Si el número de vectores es mayor que la longitud de los vectores, entonces el conjunto de vectores automáticamente es linealmente dependiente. Ya habíamos mencionado eso en los ejemplos también. O sea, en R2, si tenemos 3 vectores, automáticamente linealmente dependiente. En R5, si tenemos 6 vectores, pues automáticamente linealmente independientes. En el espacio de matrices, digamos de 5 por 7, pues si tenemos 36 matrices, automáticamente son linealmente dependientes. Y así. Propiedad 6, lo que habíamos mencionado visualmente. Dos vectores en R2 o en R3 pues van a ser linealmente dependientes si y solo si son colineales. Es decir, existe una línea recta que contiene a los dos vectores. Y tres vectores en R3 pues van a ser linealmente dependientes si y solo si son coplanares. Es decir, existe un único plano que contiene a los tres vectores.
Bien, pues hasta aquí con este video. Nos vemos en el que sigue. Si les quedó alguna duda, pues ya saben, pues avísenme a través de Classroom o a través del correo y trataré de responder sus dudas. Continuamos en un siguiente video. Hasta luego.